Bienvenidos a la serie Diseño de Experimentos. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de bloques completos al azar y la comparación de medias mediante la prueba de Duncan. Mi nombre es Jorge Guzmán Caria. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Comparar los promedios del experimento mediante la prueba de Duncan al nivel del 5% de probabilidad, construir el cuadro de comparación de medias de Duncan y proponer las conclusiones en base a los resultados de la prueba. Para recordar un poco, revisamos el experimento realizado en las anteriores presentaciones que se refiere a la prueba de niveles de fósforo en el cultivo de oca. Los tratamientos fueron 5, desde un testigo con 0 kilogramos de fósforo por hectárea hasta 200 kilogramos de fósforo por hectárea con intervalos de 50 kilogramos. La variable de respuesta, el rendimiento por hectárea, y 4 bloques que se utilizaron para controlar la pendiente de 0,2% norte-sur. El análisis de varianza mostró que existen diferencias significativas entre bloques al nivel del 5% y lo mismo para tratamientos al nivel del 5% con un coeficiente de variación de 14,50 que se encuentra en el rango de 0 a 30. Los resultados de los promedios fueron los siguientes. No están ordenados todavía, se dan los promedios en toneladas por hectárea. Entonces, para la comparación de medias de Duncan, nuestro primer paso va a ser ordenar los promedios en forma decreciente, de mayor a menor. Aquí tenemos los resultados ya ordenados desde A4 hasta A1, de mayor a menor. El segundo paso es armar la matriz de valores, una matriz de valores, o con los valores de la tabla de Duncan, perdón, y se necesitan los siguientes resultados. Los grados de libertad del error igual a 12, el cuadrado medio del error de 2,15, el número de bloques que es igual a 4. Vamos a calcular el error estándar, que se refiere a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre el número de bloques. Este resultado nos da 0,733. Para armar la matriz de Duncan se calcula el valor de P, que corresponde al número de medias que serán comparadas incluyendo los extremos. Es decir, si tenemos los promedios ordenados de mayor a menor, voy a comparar A4 con A3, que son los primeros dos, y P va a valer igual a 2. Si comparo A4 con A5, P vale 3, A4 con A2, P vale 4, y cuando comparo A4 con A1, P va a valer 5. Entonces, en base a estos valores de P, voy a armar la matriz de Duncan y voy a calcular la amplitud estudiantizada significativa de Duncan, que se saca de las tablas con grados de libertad del error igual a 12. Entonces voy a armar la matriz y voy a utilizar la tabla de Duncan. Si se fijan en esta tabla, en la primera columna tenemos los grados de libertad, que son 12, y en las siguientes columnas vamos a ver para P igual a 2, 3, 4 y 5 los valores de 3,081, 3,225, 3,312 y 3,370. Estos valores se anotan en la primera línea de la matriz de Duncan bajo el nombre de amplitud estudiantizada significativa de Duncan. Ahí van los valores y luego vamos a calcular el error estándar, que es 0,733, y calculamos la amplitud límite significativa de Duncan, que está en la última línea de la matriz, y no es nada más que el producto de la amplitud estudiantizada significativa para cada uno de los valores de P por el error estándar. Aquí tenemos los valores calculados en celeste y estos se van colocando en los lugares correspondientes para P igual a 2, 3, 4 y 5. Los valores en celeste van a ser los valores límites que debemos sobrepasar para declarar una prueba significativa. Bien, entonces ahora, teniendo ya la matriz que está en la parte superior derecha con los valores de la amplitud límite, voy a ir haciendo las comparaciones de las medias. En principio voy a comparar A4 con A3. Veo que P es igual a 2, por lo tanto voy a copiar el valor de 2,259 y comparo en la primera línea A4 con A3. El valor de promedio es 15,13, para A3 14, la diferencia es 1,13,
y 1.13 es menor que 2.25, que es la amplitud límite significativa de Duncan, por lo tanto la prueba se declara no significativa. Si la prueba es no significativa, entonces voy a colocar una línea, si ven en la parte superior izquierda, colocado una línea entre A4 y A3. Esta línea indica que no existen diferencias significativas entre ambos tratamientos. Paso al siguiente, que va a ser A4 contra A5, P es igual a 3, el valor es 2,364, comparo A4 15,3 respecto a A5 9,75, la diferencia es 5,38, es mayor que 2,364, que es la amplitud límite, por lo tanto la prueba es significativa y coloco una estrella. Eso quiere decir que entre A4 y A5 existen diferencias significativas. Paso a la siguiente, voy a comparar A4 con A2, el valor de P es igual a 4, el valor tabular es 2,428, comparo 15,13 menos 8 es igual a 7,13, es mayor que 2,42, por lo tanto la prueba es significativa, eso quiere decir que existen diferencias entre A4 y A2. Finalmente, en esta serie voy a comparar A4 con A1, P es igual a 5, el valor es 2,47, la diferencia entre A4 y A2 es 11,38, mayor que 2,47, por lo tanto la prueba es significativa y existen diferencias significativas entre el tratamiento A4 y A1. Voy a pasar a la segunda serie, voy a comparar A3 con A5, tengo dos medias involucradas en la comparación, por lo tanto el valor es 2,25 y voy a comparar o restar 14 menos 7, 9,75, que es igual a 4,25, mayor que 2,25, por lo tanto la prueba es significativa y existen diferencias entre ambos dos. Paso a la siguiente, A3 con A2, P es igual a 3, el valor es 2,364, la diferencia nos sale 6, es mayor que 2,36, por lo tanto la prueba es significativa, existen diferencias entre A3 y A2. Finalmente en esta serie voy a comparar A3 con A1, P es igual a 4, el valor es 2,428, la diferencia entre las medias es 10,25 mayor que 2,428, por lo tanto la prueba es significativa. Paso a la siguiente serie, aquí tenemos A5 contra A2, tengo P igual a 2, el valor es 2,259, saco la diferencia entre los dos y resulta que 1,75 es menor que 2,259, por lo tanto la prueba es no significativa. Como no existen diferencias significativas entre A5 y A2, voy a colocar una línea que me indica que no existen diferencias significativas entre los dos tratamientos. Paso a la siguiente comparación, A5 contra A1, P es igual a 3, saco la diferencia que es igual a 6, mayor que 2,36, por lo tanto la prueba es significativa. Y finalmente voy a calcular A2 contra A1, que es P es igual a 2, la diferencia de las medias es 4,25 mayor que 2,259, por lo tanto la prueba es significativa. Entonces hemos acabado todas las comparaciones por pares para la prueba de Duncan y aquí tengo un resumen de todas las comparaciones. Estoy resaltando las que no son significativas y hemos visto que entre A4 y A3 no existen diferencias significativas, la diferencia es 1,13, por lo tanto la prueba se declara no significativa y hemos colocado una línea entre A4 y A3. Para la siguiente, entre A5 y A2, el valor es 1,75 menor a 2,25, por lo tanto la prueba es no significativa. Y existe una línea entre A5 y A2. Este sería nuestro resultado final. Ahora vamos a pasar a la interpretación. Pero antes debemos modificar un poco la tabla para los informes finales. Esta es la forma de colocar la tabla en el informe final. Como ven, los tratamientos están en forma vertical de mayor a menor. Se colocan los promedios en la segunda columna y también el número de observaciones o repeticiones, o en este caso bloques, que se han utilizado para calcular los promedios. Y finalmente el valor de Duncan o la prueba de Duncan por pares, que en este caso estoy colocando en letras porque los paquetes generalmente arrojan letras y las mismas letras significan que no existen diferencias significativas. Por ejemplo, aquí A4 y A3 están bajo la misma letra A, A5 y A2 están bajo la misma letra B
y A1 está bajo la letra C, que quiere decir que es diferente estadísticamente al resto de los tratamientos. Nosotros podemos colocar las líneas que anteriormente habíamos utilizado en cada uno de los pares de letras. Esta sería nuestra tabla final o el cuadro final de comparación de medias. Ahora pasamos a algunas conclusiones. Bien, respecto a las conclusiones tenemos que el análisis de varianza del cuadro 1 muestra que existen diferencias significativas entre bloques y entre tratamientos al nivel de significación del 5% de probabilidad. El cociente de variación con un valor de 14,5% se encuentra en el rango permitido, por lo que se cumplen los requisitos para el diseño. El cuadro número 2 contiene la comparación de medias de Duncan al 5% de probabilidad para tratamientos y muestra que existen diferencias significativas entre los tratamientos. No existen diferencias significativas entre los tratamientos A4 con 150 kg de fósforo por hectárea, que tiene un rendimiento de 15,13 toneladas por hectárea de oca, y el tratamiento A3 que tiene 100 kg de fósforo por hectárea con un rendimiento de 14 toneladas por hectárea. Seguimos con las conclusiones. Asimismo, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos A5 y A2 con rendimientos de 9,75 y 8 toneladas por hectárea respectivamente. Por otro lado, se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos A4, A3, A5 y A2 con rendimientos de 15,13, 14, 9,75 y 8 toneladas por hectárea de oca respectivamente respecto al tratamiento A1, que no tiene fertilización o fertilizante fosforado por hectárea, con 0 kilogramos de fósforo por hectárea, con un rendimiento de 3,75 toneladas por hectárea. Debido a que no existen diferencias significativas entre los tratamientos A4 y A3, se recomienda el tratamiento A3, que tiene 100 kilogramos de fósforo por hectárea, como el más adecuado para obtener mayor rendimiento y de menor costo de insumos. Las diferencias numéricas entre los tratamientos A4 con 15,13 toneladas por hectárea de rendimiento y el tratamiento A3 con 14 toneladas por hectárea de rendimiento se deben al azar, y no significa que el tratamiento A4 es mejor, porque no existen diferencias significativas entre ambos al nivel del 5% de probabilidad. En muchos de los reportes he visto que tratan de explicar las diferencias numéricas entre los tratamientos cuando la prueba es no significativa. Entonces aquí estamos recalcando de que si la prueba o la comparación entre dos tratamientos, como en este caso, entre A4 y A3, no es significativa, la diferencia numérica entre ambos se debe al azar. Aquí hay una diferencia entre 15,3 y 14 toneladas, pero esta diferencia numérica se debe al azar y no significa que el tratamiento A4 es mejor. Por lo tanto, vamos a seleccionar el tratamiento A3 como el más adecuado, porque cuesta menos. Vamos a gastar mucho menos en la compra de fertilizantes y su aplicación. Finalmente, el tratamiento A1, que tiene 0 kilogramos de fósforo por hectárea, dio el menor rendimiento de oca con un valor de 3,75 toneladas por hectárea. Y en este caso ya podemos aseverar de que los niveles de fertilización en base a fósforo afectan al rendimiento respecto a el tratamiento que no tiene fósforo para la producción. Así que los siguientes pasos será verificar a qué se deben estas diferencias y cuáles realmente son los mejores niveles que se puedan recomendar. Muchas gracias por su atención.